Efectivamente, y es que ya llegó aquí con nosotros al estudio nuestro psicólogo, que es Carlos Gutiérrez, y nos va a hablar de un tema muy interesante para que pongamos atención todos. ¿De qué manera influye la figura paterna o la materna en la vida de las personas? Pero primero que nada le voy a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Pues un gusto tenerte aquí, Carlos. Dinos, platícanos. La figura paterna o materna no necesariamente tiene que ser el padre o madre biológica, ¿verdad? En caso que no la tengamos. Así es, la figura paterna o materna es la persona que estuvo a cargo de tu desarrollo en la infancia y en la educación amorosa familiar, ¿no? o desamorosa familiar. Entonces quiere decir que la manera de ser de esa persona, como quien dice, se nos pega a los niños o a los adolescentes, ¿sí o no? No solo se nos pega, se nos introduce, llega a nuestras células, a nuestra psique, más a nuestros pensamientos más profundos, a nuestros actos más íntimos. Ese es hasta donde llega la figura materno-paterna. Es por eso que muchos psicólogos utilizan ese tipo de terapias, ¿no? De conocer cómo es tu padre, cómo es tu madre y hacer un entendimiento, ¿no? De la persona y empezar a ver de dónde sacar y por qué esa persona está teniendo pues ciertas actitudes, ¿sí o no? Bueno, sí. Dentro de cualquier proceso terapéutico tenemos que revisar la figura paterna, la figura materna o quién fungió y dio esas figuras. Y la importancia de esto es saber cuál es lo que llamamos en consulta la psicogénesis de esa persona. En términos más coloquiales, más de casa, bueno, la figura paterna y materna son los que construyen la personalidad de cualquier ser humano y prevalece durante toda la vida del ser humano. Imagínate que la mamá forma el amor, la compasión, el afecto, los pensamientos hacia la protección, etc. Y el papá construye las cuestiones de solidez, de justicia, de equilibrio, liderazgo. Y estas dos combinaciones hacen a una persona. Entonces, si por ejemplo tu figura paterna es deficiente, laxa, pues tu conducta social también lo va a hacer. Puedes empezar a tener problemas legales o escolares, se te va a hacer fácil mentir, se te va a hacer fácil robar, ¿no? Porque falta esta parte en la construcción de la psique del niño o del joven o del adulto. Y, por ejemplo, si te falta tu mamá, pues va a ser probablemente difícil que aceptes afecto, que lo sepas dar, que tengas una idea de la compasión y de y del cariño sutil que una mujer enseña, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, pues esto va influenciando en tu actuar y en la toma de decisiones. Cuando te casas, cuando tienes tu pareja, muchas veces vas a escuchar en las pláticas, pero yo me acuerdo que mi papá nos veía y nada más hacía así, y yo derechita, ¿no? Y yo no te pego como me pegaba mi papá antes, vas a escuchar muchísimo eso. Entonces ese parámetro que tenemos de la educación lo seguimos usando. Me acuerdo, mi mamá nos hacía unos calditos riquísimos y haces el caldito y se lo das con el mismo amor a tus hijos. Entonces esto va haciendo que las personas vayan haciendo una combinación de su personalidad con papá, mamá y ellos mismos. ¿Hay en alguna ocasión, no sé, tú me dirás en la cuestión de los pacientes que has tenido, que de repente la imagen paterna o la materna no es la ideal y el individuo que está siendo analizado tiende a rechazar todo, o sea, más bien que dice, yo no voy a ser como mi papá? Yo no voy a ser con mi mamá. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, es una constante, ¿no? Cuando hay alguna situación en la que no estás de acuerdo con la educación que recibiste de tu papá o de tu mamá, es muy común que las personas digan, yo no voy a ser como ellos. Pero siguen utilizando el mismo parámetro. O sea, yo no voy a ser como él. En el fondo, como dices, en las entrañas. Pues sí, si mi parámetro es yo no quiero ser como eso, pues lo sigo usando para no ser como eso. Cuando tienes que decir, bueno, él fue así, ella fue así, hay cosas buenas, cosas malas, puedo separarme de eso y empezarme a construir como yo
quiero ser como yo creo que es correcto, no porque sea bueno o malo en función de lo que hizo mi padre o mi madre, sino porque yo creo que es lo bueno. Cuando las personas o los individuos están teniendo problemas para relacionarse, ¿los psicólogos tienden a mirar hacia allá? Siempre, Sí. siempre que un psicólogo, un terapeuta entrenado empieza a tratar a una persona, por supuesto que tiene que revisar. Pero sí es siempre, porque, por ejemplo, yo una vez fui, ¿no?, a una terapia y me decía, ¿pero cómo es tu papá? ¿Y cómo es tu mamá? Y yo, ¿pero por qué me pregunta, no? O sea, yo en ese momento yo no sabía, pero casi la mayor parte de los psicólogos hacen este tipo de análisis. Si tienes que hacer, depende del estilo terapéutico, pero en función de lo general, de la observación del individuo, tienes que ver cómo son su papá y su mamá, Okay. ¿no? Porque, pues bueno, te da muchísimas pistas de la conducta. Y dependiendo del estilo terapéutico, la corriente terapéutica, se enfocan más o menos en ellos. Pero lo que tiene que saber, por ejemplo, la gente o los papás que están criando es que cada ejemplo cuenta, que cada actitud cuenta, que cada sonrisa en el momento cuenta. Y los hijos lo absorben completito. Absorbemos traumas, absorbemos la forma de tener éxito, los miedos, las felicidades, absorbemos absolutamente todo de nuestros padres. Entonces, por eso dicen que es un gran reto, ¿no?, ser padre, porque pues ahora sí que la persona que venga, pues va a asumir pues la mayor parte de tus conductas, o si no, o querer alejarse de ellas, pero es una gran responsabilidad. Todos tus triunfos y todos tus fracasos, ¿no? Exacto. Y los machitos, los machos, los meros machos, son bien criados por sus madres, por ejemplo. Ay, ya sé, qué bárbaro. Este es otro tema larguísimo. Larguísimo. Bueno, Carlos Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué forma las personas se pueden comunicar contigo en dado caso que ocupen alguno de tus servicios? Muchas gracias por preguntar. Mira, mi teléfono es 664-174-4230 y mi correo electrónico es carlosjgutierrezc@gmail.com. Excelente, muchas gracias. De verdad me encantó el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana con mucho gusto aquí en el programa.